¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de sexto grado de artes para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y el día de hoy nos acompaña Julio Torres Rubio y con él vamos a tener el gusto de comenzar esta clase de sexto grado. Bienvenido. Muchas gracias. Hola María. Hola a todos nuestros alumnos y alumnas de Aprende en Casa. Bienvenidos nuevamente a su sesión de clase de sexto grado y bienvenidos a este 2021. Esperamos que este año esté lleno de esperanzas y de muchas experiencias. Ojalá que sí. Y tenemos mucho gusto en reencontrarnos en este espacio educativo. Así es, bienvenidos a todos. Exacto. Pero para poder empezar este año con el pie derecho, vámonos con Ajolisto. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ay, me encanta volver a estar con ustedes en este salón donde hemos compartido tantos aprendizajes significativos. Exacto, pero también eso me pone muy melancólica. Ay, pues, ¿qué te parece si revisamos el álbum de fotografías que hicimos para recordar lo mejor de nuestros aprendizajes y experiencias artísticas? Exacto. Aquí tenemos nosotros un par de álbumes, pues con lo mejor que hemos vivido este año, porque además, sin duda, recordar es volver a vivir. Así es, María. Mira, estas fotos me hacen recordar algunas de las clases que tuvimos y un aprendizaje esperado que tuvimos muy divertido. Exacto. Vamos a verlo, ¿te parece? Me parece perfecto. Mira, qué nostalgia. En alguno de estos aprendimos que es un texto teatral. Sí, me acuerdo muy bien, ¿no? Esa parte en la que emulaban a Shakespeare, estuvo muy bien. Exacto, y aprendimos también la importancia de las acotaciones, de definir un personaje, de cómo tenía que estar estructurado un guión. Exactamente, así es. Y bueno, ese aprendizaje que tuvimos es crear una propuesta sencilla utilizando los recursos teatrales. Y obviamente esa propuesta tenía que ver con una utilería, con un vestuario, ¿no? Incluso hasta con la dirección teatral. Exacto. Y bueno, este aprendizaje lo estuvimos trabajando en varias sesiones y de hecho me hizo recordar lo importante que es el tema de los componentes de la estructura teatral. ¡Claro! ¡Qué hermoso estuvo! Y también recuerdo algo de los géneros teatrales. Así es, claro que sí. Y mira, generalmente, y hablando de esto, nosotros podemos generalmente clasificar los géneros literarios en 3 grandes grupos. ¿Sí? Vamos a recordarlos. Y esos son el género épico. Exacto. Lo vamos a poner aquí para que los chicos pues vayan tomando notas. ¿Sí? Tenemos también el género, recordando el género épico, nos hablaba de narraciones, de hazañas. ¿Sí? Exacto. El género lírico nos habla acerca de la poesía, ¿sí? Y por último tenemos el género dramático. Ah, perfecto. Ahora recuerdo que el teatro
corresponde a esta última, en la que pues la finalidad es la representación del texto. Así es, María. Y es que hay que recordar, lo vamos a poner aquí para que los chicos lo recuerden, que la palabra drama tiene su raíz griega y significa acción, ¿de acuerdo? Entonces, como bien lo mencionas, pues precisamente el texto dramático es el que nos interesa en el teatro. Exacto. Y digamos que no está hecho para narrarse, sino para ser actuado. Exactamente. Incluso los directores de cine por eso dicen 3, 2, 1, acción. ¿Por qué? Porque es donde empieza precisamente la intervención de los actores. Ah, claro. Recuerdo que comentamos que por eso al intérprete teatral se le llama actor o actriz, porque ejercen la acción del texto volviéndola un arte. Así es, María. Y también, Julio, me surge una duda. A lo largo de las clases me pude percatar que muchas palabras teatrales provienen de terminaciones griegas. ¿Pero por qué? Ah, mira, muchos autores consideran que precisamente es la antigua Grecia la cuna del teatro occidental. Es por hecho que muchos términos provienen de la antigua cultura griega. Ah, recuerdo que alguna vez viajamos haciendo una analepsis a la antigua Grecia. Recuerdas muy bien, María. De hecho, sí, hicimos una analepsis, o sea que es un salto temporal hacia atrás. Perfecto. Y para calentar motores y haciendo precisamente una analepsis, yo te propongo que veamos el siguiente video para recordar más acerca del texto teatral y cuál es su estructura. El género dramático se compone de textos que se han escrito para ser representados. Los autores de teatro escriben sus obras a partir de diálogos acompañados de acotaciones. ¿Acotaciones? Sí, son indicaciones para que los actores desarrollen sus acciones, expresen sus emociones, cambien de situación o de lugar y se hagan los distintos acomodos en el vestuario, escenografía y utilería. El teatro tiene una cualidad que lo distingue de los demás géneros literarios, y es que los poemas, los cuentos y las novelas se crearon para ser leídos, pero el cometido del texto dramático es ser representado en un escenario, es decir, ponerlo en movimiento, darle vida. La obra dramática se compone de distintos elementos característicos y estructurales. Diálogos es el intercambio de información hablada que se da entre dos o más personajes. En el texto aparece primero el nombre del personaje que habla, a veces seguido de un guión largo, para dar pie a que intervenga cada uno a la vez. Acotaciones son indicaciones que el dramaturgo pone en diferentes partes del texto para el director y apoyar la caracterización que realizarán los personajes en el montaje escénico, e indican la intención que el actor debe dar a un texto de acuerdo con su situación, la emoción que vive y el gesto que requiere, el tono en que se debe llevar a cabo una escena o toda la obra, las acciones a realizar, el lugar donde se encuentra y la época, entre otras cosas. Muy bien, en este video que acabamos de revisar, bueno, que ya lo habíamos visto con anterioridad, pues nosotros recordamos precisamente la importancia de la estructura teatral, porque como bien lo comentábamos, pues bueno, un texto teatral debe tener diálogos y acotaciones, porque en el teatro es mucho más importante lo que se hace que lo que se dice. Exacto. Los diálogos son lo que se dice, lo que el espectador escucha decir al personaje, mientras que las acotaciones son lo que no se dice, pero se hacen indicaciones con ellas. Exactamente. Por ejemplo, yo me acuerdo qué divertido fue cuando hicimos la dinámica de la Reina y Augusto, no sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente bien. Me acuerdo que dijimos exactamente el mismo texto, pero con diferentes acotaciones y diferentes acentos. Pusimos a lo mejor emociones diferentes, situaciones diferentes y contextos diferentes. Sí, de hecho fue muy divertido, pero ¿tú sabes quiénes son los encargados de hacer los textos teatrales? Me acuerdo un poco que la maestra Elvira nos había dicho que era el dramaturgo. Exactamente, y son precisamente los dramaturgos los encargados de escribir un texto teatral. Ellos se encargan de su diseño y de su estructura. Y según recuerdo lo que nos había dicho Elvira, el dramaturgo no solo se ocupa de escribir el texto de la obra,
sino que también se hace cargo de su diseño o estructura. Exactamente. Y bueno, también, ¿tú sabes cuál es la importancia de los dramaturgos en la actualidad y bueno, en general, la importancia de un dramaturgo? No, la verdad es que no. Bueno, fíjate que un dramaturgo construye historias y nos muestra siempre mundos posibles. Y a través de esta realidad que ellos nos presentan, nos hacen ser mucho más conscientes, incluso nos llevan a reflexionar, a analizar la realidad, como nuestros compañeros de la obra de Sputnik. No sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente bien y cómo a través, pues no solamente de la historia, sino de la ficción, pues nos llevaron a escenarios imaginarios y nos llevaron a vivir historias que de otra forma pues no hubiéramos podido vivir. Exactamente, incluso nos hacen cuestionarnos la realidad y siempre nos hacen crear una conciencia para ser mejores seres humanos. ¿De acuerdo? Oye, Julio, qué interesante. Fíjate que ya me dieron ganas de escribir historias y muchas. Pero, ¿cómo puedo empezar a construir una? Espérate, fíjate bien. Justo ahorita me estoy acordando y seguramente este recuerdo te va a dar una respuesta a tu pregunta. Cuando visitamos en la antigua Grecia a Aristóteles, estudiamos con él 3 formas diferentes para construir una historia. Exacto, tienes toda la razón. Vimos 3. La primera era uno donde no había saltos de tiempo y otras 2 en las que sí existían tales saltos. Exactamente, mira, ya estamos viendo algunas imágenes precisamente de esa visita que hicimos a la antigua Grecia. Y bueno, reforzando eso que estás comentando, sí, exactamente, la primera manera de escribir historias es una que se llama ab ovo, que significa en griego que es desde el origen. Y esta forma, como bien lo mencionas, no tiene saltos temporales. Esta forma es la clásica de contar una historia. Tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y obviamente aquí no tenemos saltos temporales, sino que la línea del tiempo, ahora sí que como lo dice, es lineal, ¿no? Tenemos una segunda manera de escribir una historia que se llama in media res. Y esta forma de escribir, bueno, el dramaturgo inicia la historia desde el desarrollo, es decir, desde el medio, como si fuera un sándwich, ¿sí? Y justamente desde el medio nosotros podemos ir haciendo saltos en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Es decir, podemos hacer prolepsis o analepsis, ¿no? Y finalmente tenemos una tercera que es in extrema res. Esto significa que el dramaturgo empieza a contar la historia desde el final y a partir de ahí vamos haciendo saltos hacia atrás para finalmente llegar a un desenlace. Exactamente, me acuerdo perfectamente bien que ya habíamos visto estos 3. Y ahora la verdad es que ya repasándolos, pues los entiendo mejor. Y quiero decir que todas las historias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Pero podemos jugar con el orden en el que van estos. Muy bien, María, eres muy inteligente, al igual que todas nuestras alumnas y alumnos. Pero no te olvides de algo muy importante, que es el conflicto. Precisamente lo que hace interesante a una representación teatral, pues es el conflicto. Ese conflicto siempre va a representar una fuerza, un choque, entre 2 fuerzas. Generalmente se da entre el protagonista y el antagonista. El conflicto siempre va a representar un pero en nuestra historia. Ah, Julio, ya me acordé. En aquella sesión en la que cada vez que queríamos seguir con la historia decíamos entonces. Exactamente. Y cada vez que había un conflicto decíamos pero. Exacto, mira, podemos poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, el docente iba a continuar con su explicación. Pero ya no teníamos mucho tiempo. Mejor vamos a ver un video que lo resume. Excelente, vamos a ver. El conflicto se puede definir como el choque entre 2 fuerzas. En el drama, existe conflicto cuando un personaje al perseguir un determinado sujeto, objeto o ideal, se ve enfrentado en su misión por un obstáculo. ¡Qué bárbaro! Me encantó el video. Estuvo excelente. Definitivamente ya quiero empezar a escribir mi propio texto teatral. Pero, Julio, tengo una duda. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar a escribir dramas? Bueno, yo te sugiero que entre más pronto, mejor.
desde que tú empiezas a tener tu primera experiencia con la escritura, es el momento ideal. Aunque yo te recomiendo que si quieres aprenderlo, lo hagas siempre con los profesionales, en instituciones reconocidas y con especialistas en su ramo. Pero bueno, para que conozcamos un poquito más al respecto, yo te invito a ver la siguiente cápsula que nos presentó nuestro especialista Salomón Reyes. Él, junto con sus alumnos, nos van a explicar las experiencias que han tenido en algunos talleres. ¿Te gustaría verlo? Por supuesto que sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salomón Reyes, soy director de teatro, dramaturgo, guionista de cine y bueno, me dedico a esta profesión desde hace mucho tiempo. Yo nací en México, pero vivo en un país un poquito lejano que se llama Uruguay y me gustaría que lo conocieran. Yo me dedico al teatro, escribo historias desde hace muchos años. Yo nací en una colonia que se llama Gómez Farías, en la calle 43, pero en la Ciudad de México, pero digamos que viví en muchos otros lugares, ¿no? Viví en Ciudad Nezahualcóyotl, en Narvarte, en Santa María la Ribera, en Popotla, en la colonia Clavería, en el centro de la Ciudad de México. Desde hace muchos años yo me dedico al teatro y parte de ese tiempo me dediqué a hacer teatro para niños. Trabajé en distintas compañías donde hacíamos espectáculos específicos para niños y bueno, la verdad es que nos divertíamos muchísimo. Lo hacíamos porque pensábamos que estábamos aportando un poquito a los públicos infantiles, que seguramente iban a ser los futuros espectadores. Nos gusta mucho que a los niños, o a mí me gusta mucho que los niños se interesen por el teatro, se interesen por la escritura de teatro. Creo que ahí los niños tienen una forma de ver el mundo que ayuda mucho a hacerlo mejor. Así que si ustedes están interesados en hacer teatro, bueno, pueden empezar por escribir sus obras, por actuar o ver teatro, simplemente ver teatro. Creo que es muy interesante que ustedes cada vez que tengan una oportunidad de hacer teatro, lo intenten. En este momento estoy trabajando un proyecto nuevo, pero el elenco que tengo son adolescentes, o sea, un poquito más grande que ustedes. Y me gustaría que los conocieran. Hola, me llamo Andrés Sousa, tengo 16 años, hago teatro desde los 9 años, así que podría decir que el mismo ha sido una parte muy fundamental en mi vida. Hola, soy Camila Reventano, tengo 17 años y yo hago teatro de una manera de escaparme de mi realidad y de poder expresarme. Buenas, me llamo Micaela, tengo 16 años, hago teatro desde los 9, es decir, casi la mitad de mi vida. ¿Y qué pregunta? ¿Por qué hago teatro? Hola, me llamo Julieta Bordenave, soy nueva en teatro. Empezar teatro fue una de las mejores decisiones que pude elegir hasta ahora. Hola, me llamo Ximena, tengo 17 años y hago teatro desde los 9. ¿Por qué sigo? Se preguntarán. Porque el teatro me cambió la vida. Hola, me llamo Tomás Quintana, tengo 16 años y hago teatro desde los 9. El teatro es una parte muy importante en mi formación como persona, ya que poco a poco me fue liberando. La obra que estamos preparando, que se va a estrenar muy pronto, se llama Ars Protocolum y habla sobre los múltiples protocolos que hemos tenido que implementar ahora que estamos en pandemia. Es una obra muy divertida, tratamos de que la gente se libere un poco con el tema y esté menos tensa, menos angustiada por todo lo que está pasando. Así que bueno, eso es una de las cosas que el teatro te puede dar, liberación, tratar de que los temas no sean tan pesados o también de pronto, si hay necesidad de contar un tema un poco más fuerte, lo puedes hacer a través del teatro. Por favor, no digas que tengo el virus. La gente se va a asustar y no me van a querer contratar. No tengo el virus. No tengo el virus. No tengo el virus. También debo contarles que este año empecé a dar clases de dramaturgia para personas que quieren empezar a escribir. Doy clases para personas que quieren hacer obras grandes de 25 o 30 hojas que representan como una hora, hora y media de escena. Y también estoy dando un taller de microdramaturgia, obras pequeñas de 4 o 5 hojas que, digamos, en tiempo son 10 o 12 minutos en escena. Para mí es algo novedoso porque toda la vida me la pasé escribiendo y no sabía si era capaz de transmitir esos conocimientos a la gente que quiere empezar a escribir. Cuando ellos me entregan sus obras,
me pongo muy contento porque han logrado contar una historia novedosa, con sus propias herramientas, con su propio lenguaje. Así que bueno, también eso de enseñar a escribir me ha puesto en este año muy contento. Yo lo que les digo, chicos, es que si ustedes se quieren dedicar al teatro, escribir, empiecen. Empiecen a escribir sus historias, empiecen a escribir sus obras de teatro, actuarlas entre sus compañeros y créanme que además de que se van a divertir, estarán formando como una visión especial del mundo. Quizá en el futuro ustedes puedan viajar igual que yo o puedan compartir sus trabajos con muchos públicos y recibir los aplausos que seguramente se van a merecer. No importa dónde hayan nacido, no importa dónde se encuentren, si a ustedes les gusta el teatro, les gusta escribir, inténtenlo, van a ver que se van a encontrar un mundo de posibilidades infinitas, increíbles y que les van a hacer súper felices. ¿Qué te pareció el video? Pues muy pertinente y ojalá que nuestros alumnos y alumnas de sexto grado hayan tomado nota. Lo que nos dice Salomón Reyes es muy pertinente, pues si ustedes tienen necesidad de expresar algo, tomen este consejo que les dan y escríbanlo. Por ejemplo, si tienen alguna curiosidad de saber cómo se ve una obra de teatro, pues para un público como ustedes, lean, no sé, a Carballido, o lean alguna de las obras que también les leímos durante estas sesiones, como Chímpete Chámpata. Perfecto, muy buena opción, ¿sí? Sí, que son muy recomendables para su edad y que estamos seguros que les van a encantar. Pues bueno, por hoy pues hemos terminado y no cabe duda que es muy cierto que recordar es volver a vivir. Esto ha sido un repaso y pues obviamente también nos ha hecho recordar varias de las clases que tuvimos y todas las actividades divertidas e interesantes que hicimos durante Aprende en Casa. Exacto. No cabe duda que el arte nos hace más humanos, nos sensibiliza y desarrolla nuestra creatividad. En este reinicio de actividades, los invitamos a renovar la esperanza, a seguir construyendo un mundo mejor. Alumnas, alumnos, maestras y maestros, padres de familia, autoridades educativas y personal técnico y administrativo, les agradecemos infinitamente su atención, su apoyo y sobre todo compartir con el equipo de artes todo un mundo de experiencias que nos ofrecen las artes. Exacto. Nosotros les queremos dar infinitas gracias y desearles un feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Julio, muchas gracias por esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Hemos terminado con Recordar es volver a vivir, la estructura. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Julio y yo. Hasta la próxima.